Se acabaron los diálogos aburridos y artificiosos, porque hoy vamos a aprender cómo hacer diálogos creíbles y naturales. Junto con las descripciones, los pensamientos de los personajes y las acciones, los diálogos nos ayudan a construir la narrativa. Y no son especialmente fáciles, porque tienen que ser naturales, pero no pueden ser la transcripción de lo que los personajes dirían. O sea, si tú te vas a una cafetería y grabas lo que cuentan los de la mesa de al lado y después lo transcribes, verás que no es un buen elemento narrativo. Así que hoy vamos a aprender muy fácilmente unos tips sencillos para hacer diálogos que fascinen. El primero de ellos es saber qué tres características debe tener un buen diálogo. Si lo manejas, éxito total. La primera, deben revelar la personalidad de la persona que habla, quiero decir, su posición social, su educación, sus emociones, incluso su forma de ver el mundo, porque es que es lo que tú y lo que yo hacemos cuando hablamos. Eso debe de estar reflejado en el diálogo. La segunda característica es que no deben de ser vanos. Quiero decir, cualquier diálogo que introduzcamos en una novela debe tener un propósito. Debe de hacer avanzar la trama, introduciendo información, planteando un conflicto o resolviendo otros conflictos. Y tercero, que ya lo hemos apuntado un poco al principio, debe ser natural sin reflejar al 100% la realidad. El equilibrio entre lo que parece natural y lo que es funcional, eso es lo que funciona bien en la narración. Si antes vimos cuáles eran las características que tenía un buen diálogo, ahora vamos a ver las claves para escribir diálogos naturales y creíbles. La primera clave es que utilices el subtexto. Observa, en la vida real raramente decimos exactamente lo que pensamos. Utilizamos el cinismo, indirectas, sarcasmo, cambios de temas. En narrativa, este subtexto lo que va a añadir es profundidad al diálogo. Vamos a verlo con un ejemplo. Si leemos la primera frase, estoy molesta contigo, no me gusta que llegues tarde, sería un diálogo sin subtexto. ¿Cómo convertiríamos esto en uno que lo tenga? Pues podríamos transformarlo en lo que ves debajo. Vaya, ya pensaba que me había equivocado de día. Observa, es lo mismo, pero trabaja la mente del lector. Y eso también afianza el enganche del lector a tu novela. Por cierto, que trabajar en profundidad diálogos es una de las claves del curso que yo suelo hacer. Comienza a escribir una novela desde cero y que solo este año 2025 lo voy a hacer en mayo. Te dejo abajo toda la información para que te informes, ¿vale? Seguimos. Otra de las claves es que seamos capaces de diferenciar bien la voz de cada personaje. No te puedes hacer una idea, si tú esto lo tienes claro, cómo va a cambiar la narrativa de tus diálogos. Es sorprendente y vamos a verlo también con un ejemplo, ya que un personaje culto podemos hacer que hable con frases largas y muy cuidadas. Un adolescente podemos hacer que utilice bastante la jerga o que hable en frases cortas, o incluso si en nuestra novela hay un extranjero, pues podemos hacer que cometa errores gramaticales. Eso diferencia bien cada uno de los protagonistas y qué es lo que nos permite omitir, pues la voz del narrador aclarando quién es cada uno de ellos. En este ejemplo vemos cómo podrían referirse a lo mismo dos personajes completamente diferentes. Por ejemplo, una doctora diría algo como esto, ¿no? Necesitamos proceder con la intervención quirúrgica cuanto antes. ¿Y cómo lo haría un cantante de rock? Imaginemos, ¿no? Entonces, ¿qué? ¿Me van a abrir en canal o qué? Como observas, ambos personajes dicen lo mismo, pero de una manera bien diferente. La tercera clave, oye, pues utiliza ritmos y pausas. Los diálogos no son descripciones, quiero decir, no tienes que contarlo todo minuciosamente. Incluso en la vida real, observa cómo lo utilizas. Pues eso, replícalo y lo vas a entender bien con este ejemplo. En la primera frase, en la primera línea del diálogo, ves, cuando me llamaste, estaba en la oficina y no podía contestarte porque mi jefe estaba justo al lado y no quería que pensara que estaba perdiendo el tiempo en el trabajo. Observa que es denso, pesado y rompe el ritmo de la lectura. ¿Cómo podemos decirlo? Pues por ejemplo, me llamaste mientras estaba en la oficina. Mi jefe estaba al lado.
no podía contestar. Observa la agilidad de la segunda opción. Vamos con la cuarta. Evita una exposición forzada. ¿Y qué quiere decir esto? Que no podemos utilizar a los personajes para que nos cuenten algo que por la trama de la novela no saben, solo para satisfacer nuestras necesidades como escritores o las necesidades del lector. ¿De acuerdo? Así que para que un personaje que hable en nuestra novela diga algo, debe de saberlo. Y hemos debido dar las pistas necesarias para que lo sepa. ¿Lioso? No. Un ejemplo y lo vemos. Hermano, ¿recuerdas cuando mamá nos abandonó hace 10 años y papá tuvo que criarnos solo? ¿Esto realmente lo diría alguien en la vida real? O sea, ¿recuerdas? ¿Cómo no va a recordarlo? ¿Quién no recuerda algo así? Entonces, realmente, ¿cómo diría esto? Pues sería algo parecido a esta. Mamá nunca se preocupó por nosotros. Papá, sí. ¿Ves cómo el segundo diálogo no transmite el detalle de la información, pero transmite la misma idea? Funciona mejor. Quinto, en la medida de lo posible, omite los verbos declarativos. Funciona mejor que los cambiemos siempre que sea posible, insisto, por acciones de los personajes. ¿Cómo sería? Vamos a verlo. En este diálogo lo ves claro. Por lo pronto, en la primera frase de diálogo dice, no quiero verte nunca más. Gritó furiosamente. Observa, esto es un ejemplo claro de lo que en narrativa se llama el decir. O sea, explicarle al lector lo que dice el personaje, que ya lo está diciendo, por lo tanto no hay que explicárselo. Lo que proponemos es mostrar en vez de decir. ¿Y cómo se haría? Bueno, lo tienes ahí, en la segunda línea. No quiero verte nunca más. Lanzó la copa contra la pared. Observa cómo esa acción refuerza la frase que enuncia el diálogo. Sexto, pues no decir, o sea, el silencio muchas veces funciona mejor que la palabra dicha. Y lo vemos en este ejemplo. ¿Aún me amas? Él bajó la mirada, se removió en su asiento y no respondió. Yo creo que por mucho que pusiéramos ahí, por muchas justificaciones y explicaciones que diéramos, este silencio es mucho más significativo y permite que en la cabeza del lector aparezcan muchas más imágenes, lo que siempre va a hacer que se sienta más atraído hacia nuestra novela que si nosotros lo explicamos. Bueno, y si te parece, vamos a ver al final trucos para afinar el diálogo. Quiero decir, ya he escrito mi diálogo, mis diálogos, estoy contento con el resultado de mis diálogos y ahora con estos pequeños trucos vamos a afinarlo. O sea, esto está bien, esto está funcionando, ¿cómo se hace? El primero, te recomiendo que lo escuches. Cualquier procesador de texto hoy día tiene la función de leer en voz alta. Pues colócala y escucha el diálogo. Ahí vas a ver claramente si el diálogo es natural o es forzado. Dos, elimina lo innecesario. Si te fijas en la vida real, utilizamos muchas coletillas. Bueno, vale, verás, o sea, cuando hacemos esas transcripciones en los diálogos, narrativamente no funcionan bien. El abuso de estas coletillas no terminan de funcionar. Elimina todo aquello que no sirva. Tres, puede parecer una contradicción con lo anterior, pero no es. Dale ocasionalmente a cada personaje un tic verbal particular. Por ejemplo, en mi última novela, pues, una de las protagonistas suele utilizar la palabra cielo cuando se dirige a alguien y otra de las secundarias suele utilizar el vocativo amor cuando se dirige a alguien. Por supuesto, de manera dosificada a lo largo de la novela, pero el lector se da cuenta de que quien habla cuando empieza una frase apelativa hacia alguien que le dice amor, tráeme un café, es este personaje y no es este. Ayuda a caracterizar al personaje y suele dar una mayor sensación de personalización de los hablantes. Y por supuesto, ten mucho cuidado y evita los monólogos largos, o sea, las declaraciones. Ahí va. Si tú necesitas que el protagonista, la protagonista, cuenten mucho, hazlo por medio de una conversación donde otro u otros personajes le apelen, le pregunten y él pueda desarrollar un discurso, pero fraccionado dentro del marco de una conversación. Bueno, todas estas cosas, muchas más sobre diálogos, o sea, experto en diálogos,
Es lo que hablamos en el curso que empezamos en mayo, pocas plazas, y te lo cuento abajo. Y la semana que viene, más.